Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y nos encontramos con un nuevo video para reflexionar acerca de la palabra de Dios de este domingo que se acerca. Una palabra muy linda, muy hermosa, que va muy a lo profundo del corazón, que nos hace encontrar con nosotros mismos para ver de qué modo rezamos. Antes de comenzar con la reflexión de este domingo, como siempre les pido que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba, que compartan el video con sus familiares, amigos y conocidos, y una queja. Sí, tenía pocas visualizaciones el video anterior. Yo no sé si será porque acá en la Argentina estamos en vacaciones de invierno o qué sé yo, pero bueno, estaría bueno que todo. La idea de hacer estos videos es que todos nos sumemos al proyecto del sembrador, que escriban, que compartan, que pongan sus opiniones, que hagan sus preguntas, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, me gustaría encontrar un poco de respuesta del otro lado. Yo sé que hay muchos que me saludan, me ponen qué lindo y todo, pero me gustaría que me pongan, qué sé yo, padre, ¿podés reforzar más esto? Padre, ¿podés referirte más a lo otro? En fin, una cantidad de cosas que se pueden, que podemos elaborar entre todos, porque no es un proyecto mío únicamente, es un proyecto de todos, ¿sí? Y bueno, y si alguno quiere venir algún día a compartir la palabra, a charlar la palabra de Dios acá, porque es para eso el canal del Sembrador, para difundir la palabra de Dios, para sembrar la semilla de la palabra. Me tomo un matecito. Así que tratemos de interactuar, de interactuar entre todos. No cuesta nada un pequeño comentario, comentario que ayude a crecer. Todo comentario ayuda a crecer. Si el comentario es negativo, que sea un comentario respetuoso. Padre, me gustaría que mejoraras en esto, me gustaría que mejoraras en lo otro. Así que bueno, esto está abierto, repito, a la participación de todos los que quieran interactuar con nosotros. Bien, sin más preámbulos, entonces vamos a la presentación del video. ¿Me acompañan? Vamos. El Evangelio de este domingo está tomado de San Mateo y dice así: Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos al horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprenden todo esto? Sí, le respondieron.
Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La versión del Evangelio esta de San Mateo que hemos leído es la versión larga, pero también hay una versión breve que trata las dos primeras parábolas, que es la del tesoro escondido y del negociante que se dedica a encontrar perlas finas. Yo me voy a referir de una manera especial a las dos primeras parábolas. Pero antes de entrar en el tema de las parábolas, me gustaría, aunque no leemos para no prolongar tanto el video, me gustaría comentar un poquitito acerca de la primera lectura, que es como la que le da el empuje al resto, que está tomada del primer libro de los Reyes. Igual ustedes aquí tienen las lecturas para poder buscarlas en sus casas, en sus Biblias, etc. Y habla del rey Salomón, ¿sí? El rey Salomón, el hijo del rey David, que cuando le toca gobernar a su pueblo, Dios le dice: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y él le pide a Dios la sabiduría suficiente para gobernar, y esto le agrada a Dios, porque no me has pedido ni oro, ni plata, ni la vida de tus enemigos, etcétera, sino que me has pedido sabiduría, le dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios descubre que en esa oración de Salomón, que yo les invito a que la lean, porque inclusive está tomado del primer libro de los Reyes, ahí les dejé la cita bíblica, es una oración para memorizarla y para hacerla, para pedirle al Señor discernimiento, ¿no? Recordemos que el rey Salomón se caracterizó por la sabiduría, ¿sí? Por la gran sabiduría, el espíritu de sabiduría que le había pedido a Dios, O sea, le pide aprender a discernir para poder gobernar rectamente, para poder obrar la justicia. Y yendo ya al tema del Evangelio, el tesoro escondido. Yo me voy a referir a la encíclica Spiritus Paraclitus del Papa Benedicto XV, que aquí en esta encíclica Benedicto XV señala como los que descubren el tesoro son aquellos que consagran de una manera especial su vida al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué significa el estudio de la palabra de Dios? El estudio de la palabra de Dios no es un estudio científico, como podemos pensar que puede ser el estudio de cualquier texto histórico. Hay muchos que confunden la Biblia con un libro de historia. Sí, si bien tiene datos históricos la Biblia, pero la Biblia es otra cosa. ¿Sí? La Biblia es, como dice el Vaticano II en el documento Dei Verbum, en la Biblia está consignado el mensaje de la salvación de parte de Dios hacia el hombre. Todo lo que está consignado en la Escritura es voluntad de Dios y está en miras a la salvación del hombre. Y la palabra de Dios tiene partes históricas, tiene también partes alegóricas, comparaciones, tiene partes poéticas, tiene una cantidad de géneros literarios que en el estudio uno tiene que ir distinguiéndolos. Pero el estudio de la palabra de Dios, según lo presenta el Papa Benedicto XV aquí en esta encíclica, en los que destaca a San Agustín y a San Jerónimo como los grandes doctores que encontraron el tesoro del reino en esta parábola, en el estudio de la palabra de Dios, nos quiere decir que es un estudio contemplativo. Ahí está, esa es la palabra. El estudio de la palabra de Dios es un estudio contemplativo. Es decir,
Yo puedo estudiar la vida de algún prócer de mi país, ¿sí? Qué sé yo, acá en la Argentina podemos pensar en un prócer, Manuel Belgrano. Podemos estudiar todo lo que hizo Manuel Belgrano en sus batallas por la independencia, sus triunfos, sus derrotas, etc. Y eso no nos vincula con Belgrano, de ninguna manera. Nos da un conocimiento científico de la historia, que es bueno, que es lindo, que está bueno conocerlo, ¿sí? En cambio, el estudio de la palabra de Dios no solamente me ilumina la mente, sino que también me tiene que llenar el corazón. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra de Dios sí me vincula con Dios, sí me vincula con Dios, sí hace de que esa palabra pueda encarnarse en mi vida, y como la palabra de Dios trasciende el tiempo y el espacio, como la palabra de Dios trasciende el tiempo y el espacio, es una palabra que yo la puedo encarnar en mi vida. Entonces, encontrar el tesoro escondido, como dice el Evangelio de este domingo, encontrar el tesoro escondido, significa justamente esto, encontrar en la palabra de Dios aquello que a mí me va a salvar y tratar de cautivarlo y de sacrificar, porque muchas veces hay que sacrificar algunas cosas en pro de la salvación personal, o sea, buscando la salvación de Dios, buscando la salvación de Dios. Entonces, dentro del espíritu de discernimiento y manteniéndonos en el espíritu de la primera lectura, así como Salomón pidió el discernimiento para obrar la justicia y el amor en su gobierno con aquellos que le fueron encomendados, etc., también nosotros tenemos que pedirle a Dios la capacidad de discernir lo esencial de lo accidental y poder llegar al fondo de las cuestiones para poder, junto con el Señor, sanar de raíz aquellas cosas que impiden lo que tiene que ser en primer lugar en mi vida espiritual, que es mi salvación, ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, y esto lo decía la segunda lectura el domingo pasado, en la carta a los Romanos, que no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Es decir, ¿qué significa? Que no tenemos la sabiduría suficiente para pedirle a Dios aquellas cosas que convienen a nuestra salvación. A veces le pedimos cosas y nos enojamos con Dios muchas veces porque no nos concede, ¿sí? Pero a lo mejor lo que estamos pidiendo no tiene nada que ver con la salvación eterna a la que estamos llamados, porque el llamado es ese, es decir, nuestro paso por la vida, inclusive la familia, la salud, que son grandes valores de la vida terrenal, ¿sí? Valores en los cuales el hombre se puede santificar, pero siempre tiene que ser la vida del hombre una bienaventuranza, es decir, mirar hacia el reino de los cielos, mirar hacia lo escatológico y tratar de conquistar esa santidad a la que estoy llamado, Entonces muchas veces tenemos cosas que son buenas, que son legítimas, pero que a veces podemos elevarnos un poco más, Se me ocurre pensar en el ejemplo más claro, ¿no es cierto? La salud, cuando uno pide la salud, y a veces uno se enfoca en pedir la salud, y a veces Dios no te concede la salud, pero te promete la salvación, y la enfermedad se transformaría en este caso en la cruz que uno tiene que llevar, ¿sí?, para alcanzar la salvación. No nos olvidemos que Jesús entró al santuario del cielo, entró habiendo derramado su sangre en la cruz, habiendo cargado la cruz. Entonces es lógico que Él también nos pida a nosotros que sepamos este discernimiento, que sepamos encontrar
en aquellas cosas que Dios muchas veces no nos concede, poder encontrar allí la voluntad de Dios. La segunda lectura, que también es de San Pablo a los Romanos, de este domingo, dice que Dios ha dispuesto todas las cosas para el bien de los que ama. ¿Y qué es lo que dispone Dios para el bien de los que ama? La salvación eterna, la salvación eterna. Hoy día el hombre está muy influenciado por el laicismo, ¿sí? Y muchas veces, yo lo dije varias veces, muchas veces vamos a escuchar y hay que aprovechar la vida porque esta es la única vida que hay. Y sabemos que para los cristianos no es la única vida que hay. Los cristianos aspiramos a la vida eterna, los cristianos aspiramos a la salvación universal. Por eso, saber conquistar la vida eterna es encontrar el tesoro, sacrificar todo con tal de poseer ese tesoro que Dios me promete, que es la salvación universal. Que miles de monedas de oro y plata. Cuánto amo tu voluntad. La otra parábola que se nos presenta es el negociante que se dedica a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor, vende todo lo que tiene, deja todo lo que tiene con tal de poseer esa perla fina. Acá nos vamos a enfocar en otra perspectiva. Esa perla fina, el primero que encuentra la perla fina de gran valor es el Señor. Es el Señor. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros somos para Jesús esa perla fina de gran valor. Y ese es el amor infinito que Dios nos tiene. Pero no quiero hablar en plural. Quiero decir, ese es el amor infinito que Dios me tiene. A mí personalmente, a vos personalmente. Por eso que me quiero referir a la carta a los Gálatas. Tengo mi fe puesta en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Que me amó y se entregó por mí. O sea que cada uno de nosotros somos esa perla fina, esa perla preciosa que Dios quiere, que Dios ama. Que Dios ama. También tiene un sentido profético esta parábola, porque esa perla preciosa en el lenguaje del Evangelio también puede significar la iglesia de Jesucristo, por la cual Jesús dio su vida en la cruz. O sea que la perla preciosa somos cada uno de nosotros. La iglesia se realiza en cada uno de nosotros, el reino se realiza en cada uno de nosotros por el misterio de la gracia bautismal que hemos recibido. Por lo tanto, esa perla preciosa también significa la iglesia, la vida de la iglesia, la vida de la gracia, la vida de los sacramentos, por la cual Jesús dio todo lo que tenía, dio su vida, dio todo lo que tenía, hasta su propia madre dio antes de morir en la cruz, al apóstol Juan. Ahí tienes a tu madre, dio todo lo que le quedaba por dar, por esa perla fina, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que aprender también a valorar este sacrificio redentor de Jesús, que me amó y se entregó por mí, que yo, a pesar de mis pecados, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis debilidades, soy para el Señor esa perla fina que el Señor está siempre dispuesto a amar. Y continúa el Evangelio, pero vamos a ser muy breves acá. Dice que el reino de los cielos se parece también a la red que se echa en el mar, se recoge toda clase de peces y al final de los tiempos viene la separación de los buenos de entre los malos. Es el único, el Señor, el que puede hacer ese juicio de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Los buenos son aquellos que supieron apreciar
el tesoro escondido. Los buenos son aquellos que supieron responderle al Señor como la perla fina. A pesar del pecado, a pesar de la debilidad, siempre hubo en los buenos una voluntad del seguimiento de Cristo. Y los malos son aquellos que se negaron a reconocer al Señor, que se negaron a la gracia de Dios, que se cerraron definitivamente a la gracia de Dios, ¿sí? Y aquí está la sentencia final en el Evangelio. Por un lado, sabemos que Jesús esto lo está diciendo directamente a los fariseos, ¿sí? A los que lo están escuchando, tanto a sus discípulos como a los fariseos que estaban allí oyéndolo al Señor. Pero también esto lo podemos aplicar para cada uno de nosotros. Vivir en un espíritu de continua conversión a Dios, de manera que podamos responderle, porque el Señor nos tiene conceptuados como perlas finas, pero vivir en un espíritu de conversión a Dios para responderle al Señor a esa expectativa que tiene de cada uno de nosotros. Muy bien. Así nos quedamos entonces con estos pensamientos para preparar la Eucaristía de este domingo que se acerca. Que pasen un hermoso domingo en familia, como les digo siempre. Les recuerdo que se suscriban, que comenten, que participen, que participen. Esa es la idea, que participen. Y bueno, adelante. A seguir sembrando la semilla de la palabra junto con el Señor, que es el primero de los sembradores, porque si todos somos sembradores en el campo del Señor, Él es el dueño del campo y Él es el primer sembrador y Él es el que decide qué semilla se debe sembrar, y nosotros no somos más que simples servidores del único sembrador que es Cristo. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, para el próximo video. Chao familia, bendiciones para todos. Chao.